Entonces Felipe acababa de ser ungido porque había una necesidad de servir, y conmigo, de servir a las mesas. Para los que creen que el servicio es cualquier cosa. Entonces acababan de ser ungidos estos hombres para servir a las mesas, o sea, como mujeres. Les habían impuesto las manos y los habían ungido para el servicio. Y entonces los sentidos espirituales de estos hombres se aceleran de una manera impresionante. Y aquí dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Luego dice el verso 27: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora ya no era un ángel. La segunda voz que escuchó Felipe era la voz del Espíritu Santo, audible. Di conmigo, audible. Entonces, primero la voz de un ángel, y la segunda voz fue la voz del Espíritu Santo. Y le dio una orden. Le dijo que fuera y se juntase a ese carro donde iba este funcionario. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, di conmigo, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El hombre no entendía nada. Él no sabía lo que estaba leyendo, pero Felipe sí, y comenzó a enseñarle, a explicarle que era de Jesús que estaban hablando ahí en esa profecía. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que parte del discurso, escúchame bien, que le dio Felipe, le habló acerca del bautismo y de la importancia del bautismo. Y entonces se encontraron ahí, no sé si fue un lago o algo así, donde había mucha agua. Entonces le dijo: aquí hay agua. Quería bautizarse. Estaba, mejor dicho, en el fuego. Estaba súper emocionado.
Verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Lo siguiente que pasó es que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, o sea, se lo arrebató así, ¡pum!, se lo llevó. Y el hombre siguió su camino, y Felipe se encontró en otra ciudad y siguió predicando el evangelio. Un ujier, un servidor, alguien, no, él no era un apóstol, no pertenecía a los rangos más altos del clero de la iglesia, era un ujier, pero predicaba. Y cuando tú y yo predicamos, entramos en lo sobrenatural. Desde ángeles, la voz de Dios, milagros. Y mire, este hombre fue arrebatado y fue colocado en otra ciudad donde debía predicar el evangelio. Cuando nosotros nos quedamos sentados, lo único que pasa por nuestra mente son problemas, dificultades, quejas, desánimo, comentarios, murmuración. Pero cuando tú trabajas para Dios, lo único que verás son milagros, maravillas, cosas especiales, poderosas, maravillosas, porque el obrero es digno de salario. Cuando nosotros trabajamos para Dios, predicando, entramos en algo que se llama una atmósfera de milagros, donde todo puede ocurrir, todo, cualquier cosa. De ahí en adelante se conoce a Felipe como el evangelista, pero realmente él no era evangelista, él era un ungido. Si nosotros cambiáramos nuestra queja, nuestra pereza, y comenzamos a predicar, las cosas van a cambiar. Vamos a entrar en una atmósfera de lo sobrenatural. Cualquier cosa puede pasar, mis hermanos. Mire que no fue el ángel que escuchó Felipe el que le predicó al eunuco, ni tampoco fue el Espíritu Santo que le habló al eunuco. Fue Felipe, porque Dios no va a usar ángeles, no va a usar a nadie, te va a usar a ti, me va a usar a mí, a nadie más. Y si nosotros nos quedamos callados, entonces ¿quién va a predicar?
¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hacer algo? Si estamos todo el tiempo quejándonos por lo que falta, por lo que no tenemos, y no entendemos que hay personas que se están perdiendo, que se están yendo a diario al infierno para no regresar. Mientras tanto, estamos cansados, murmurando, criticando, quejándonos. Y estamos a una decisión de entrar en lo sobrenatural. No es algo tan complicado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Le dijo: ¿de quién está hablando el profeta esto? ¿De él? Le hizo una pregunta, ¿o de algún otro? Y Felipe le dijo: está hablando del Mesías que ha de venir, que ya vino, que... Eso fue todo. Y el respaldo de Dios fue al 100%. En la iglesia donde yo nací, todo el mundo predicaba. Todo el mundo. A nosotros nos enseñaron esto. Por eso era que nosotros vivíamos en lo sobrenatural. Por eso yo a ustedes les cuento testimonios y dicen: ay, el pastor tan exagerado. Claro que sí, a mí me enseñaron a vivir en lo sobrenatural, porque a mí me enseñaron a predicar al uno, al otro, al que se pudiera, al que me rechazaba, al que me decía que no, igual, no importa. Pero habían otros que decían que sí. Habían otros que hacían una pregunta, había otros que pedían una oración, no importa cómo sea. Pero a mí me enseñaron a vivir en lo sobrenatural. Pero yo no veo la iglesia así. Yo veo otra cosa, una pasividad, como si Dios nos debiera algo, como si Dios tuviera la obligación de hacer algo por nosotros, cuando Él ya lo hizo todo. ¿Qué sentiría cuando escuchó la voz del Espíritu Santo? ¿Qué sintió Felipe cuando estaba hablando con un hombre, luego resultó en otra ciudad? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo sería la emoción? Dios es un Dios de milagros. Pero si nosotros no hacemos nada, no vamos a ver. No vamos a ver nada. Y por eso yo les contaba a ustedes cientos de experiencias que yo tuve en esos años. Y dice: ¿será que sí, el pastor de verdad o está inventando? A mí me enseñaron a predicar. Y lo hacíamos, pero había gente que lo hacía mucho más que nosotros. Y en esta iglesia
Era muy grande, gigante, la más grande de Colombia en esa época. Hacían el llamado a salvación en un culto. Todo el frente de la iglesia se llenaba. Tenían un espacio gigante ahí al frente. La gente de pie no cabían ahí. Cada domingo, cada vez que había un culto, pasaban personas. ¿Por qué? Porque todos trabajaban, no para su reino, no para ser un grupo, volverse el líder. No, 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 no. Ellos trabajaban para Dios. Los dejaban ahí al cuidado de los que estaban a cargo y seguían predicando y los traían a la iglesia para que ahí los pastorearan. ¿Cuándo vamos a ver esto? ¿Cuándo? Cuando dejemos de quejarnos y comencemos a trabajar. Y el obrero es digno de salario. Y el que no trabaja, ¿cuántos pueden tener autoridad para ir ante el jefe y decirle: oiga, págueme la quincena? Los que trabajan. Y los que no pueden decirle: oiga, págueme la quincena. Pero si usted, yo no lo conozco, ¿de quién es? ¿Cómo me va a cobrar? Usted no trabaja para mí. Nosotros queremos ejecutar a Dios todo el tiempo. ¿Y cuántos trabajamos? Como si Dios nos debiera algo. Pero nosotros no hacemos nada. Y no estoy hablando de todos, pero sí la mayoría. No hacemos nada y sí ejecutamos a Dios que tiene. ¿Ah? El obrero digno de salario. El obrero. Eso lo dijo el Señor. Dijo: vayan, no lleven nada, porque en el camino yo les voy a proveer, yo voy a colocar gracia, no les faltará nada, porque el obrero es digno de salario. Y ahí sí podemos ejecutar. Ahí sí podemos ejecutar. Señor, aquí estoy parado en la brecha, predicando, haciendo, moviéndome en lo sobrenatural. Ya voy a terminar acá. Cada vez que yo le decía sí al Señor, quedaba con la boca abierta. Cada vez que yo le decía sí, Señor, quedaba con la boca abierta. Siempre ocurría algo. Siempre. Nunca el Señor me dejó en blanco. Nunca. Siempre ocurría algo. Siempre. Siempre había un testimonio que contar. Siempre. Porque el respaldo es al 100%. Cada uno de nosotros nos levantamos como atalayas para predicar, para hablar, para hacer un comentario, para orar por alguien, para invitarlos, para llamarlos. Pero hagamos algo. Mire, esta semana
es una oportunidad. Desde el domingo comienza la gente a buscar a Dios. Es una tradición, pero nosotros podemos utilizar eso para invitarlos a la iglesia. Eso puede ser una gran oportunidad para que ellos vean algo diferente, para que ellos vean a Dios y no una religión. Es una gran oportunidad para este domingo y para el viernes dentro de 8 días. Vamos a decirle: Señor, algo tiene que pasar, algo grande tiene que pasar, algo poderoso tú vas a colocar dentro de mi corazón. Señor, como a Felipe, dame un corazón obediente, porque él había podido decir no. Él había podido decir no, pero obedeció. Señor, úsanos. Coloca las palabras adecuadas. Prepara los corazones de las personas. Pero este avivamiento se va a lograr si nosotros trabajamos, predicamos. Señor, yo te pido que todos los que nos están oyendo acá o en diferido, Señor, sientan la necesidad de ver, caminar sobre lo natural, ver lo espiritual, que se abran nuestros ojos a ver cosas mayores, mucho más grandes, mucho más poderosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a dar al Señor un fuerte aplauso. Aleluya.